oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Frágil cese de fuego entre Yihad Islámica Palestina en Gaza e Israel tras 34 muertos y 450 misiles. La normalidad vuelve paulatinamente al centro de Israel, pero se mantiene la alerta en las cercanías de la Franja de Gaza. Amnistía Internacional mintió al atribuir el bombardeo a sus instalaciones en Gaza a los israelíes. El Papa Francisco denuncia el renacer de la costumbre de perseguir a los judíos. Estos son los asuntos de hoy en estas noticias que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. Tras intensos contactos con Egipto, Yihad Islámica e Israel han puesto fin a 48 intensas horas de escalada iniciada a raíz de la muerte del principal jefe del brazo armado del grupo palestino, Baha Abu al-Ata, en la Franja de Gaza en un ataque selectivo israelí en la madrugada del martes. La tregua, anunciada por Egipto y confirmada por las dos partes, ha entrado en vigor a las 5:30 de la mañana de este jueves, aunque poco después se activaron de forma esporádica las sirenas de alerta de proyectiles en el sur de Israel. Como el resto de acuerdos no escritos entre el gobierno israelí y los grupos terroristas de Gaza, a los que se llegó en anteriores ocasiones, se basa en un frágil principio según el cual la calma será respondida con calma. La gran diferencia en este enfrentamiento armado respecto al pasado es la no participación de Hamás, que controla la Franja de Gaza, limitándose a dar luz verde a Yihad a lanzar proyectiles contra Israel. Si la tregua se consolida en las próximas horas, la escalada finaliza con 34 muertos, más de 20 milicianos y el resto civiles, y un centenar de heridos en el lado gazatí, y una decena de israelíes heridos como resultado de los 450 cohetes y proyectiles de mortero disparados contra el centro y sur de Israel. Las baterías defensivas israelíes desplegadas de forma significativa en todo el país, incluyendo la zona de Tel Aviv, registraron un 90% de efectividad ante los proyectiles dirigidos contra zonas residenciales. El resto cayó en campo abierto. Yihad Islámica Palestina, grupo apoyado por Irán y declarado terrorista por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos, se había negado a negociar una tregua hasta que se completara la venganza por el asesinato del mártir al-Ata. Bueno, hay que decir que mientras tanto, pues han habido algunos lanzamientos esporádicos de misiles hacia el sur del país. Y seguramente mientras ustedes están escuchando esto, pues podrán tener una información más certera y más actualizada de lo que realmente sucede. Pero, por decirlo de alguna vez, según los antecedentes históricos de las treguas que han tenido lugar con Israel, también especialmente con Hamás, el cese de fuego nunca es prácticamente un cese de fuego definitivo. Es decir, que tienen la mala costumbre de romperlo a las pocas horas de haberse iniciado, aunque no romperlo del todo, porque eso provocaría el reinicio de las hostilidades, pero sí que como si quisieran arañar alguna víctima de última hora, lo que les lleva a jugar con fuego, porque eso encendería, si se produjera una víctima mortal en Israel, eso sí que encendería una réplica, una respuesta mucho más contundente de la que ha habido hasta ahora de la aviación israelí. Así que, tal como nos había anticipado o vaticinado Jacob Israel en su análisis el martes, creo que fue, pues esta acción de Yihad Islámica tenía y tiene poco recorrido, porque no dispone este grupo del arsenal suficiente para mantener una lucha a largo plazo. No es el caso de Hamás. Pero otra vez reiteramos, como hicimos estos días pasados, Hamás ha demostrado que no tiene ningún interés en encender ahora
la batalla a la que ideológicamente están consagrados y prefieren calmar las aguas hasta donde puedan, porque tampoco pueden hacer una acción que vaya a reprimir a sus hermanos yihadistas de forma directa. Aquí ya elevé yo el primer día que supimos de esta acción, el martes por la tarde, cuando comentaba las noticias, que no me extrañaría nada que el chivatazo sobre dónde estaba este altísimo representante o dirigente de la yihad islámica en ese instante en que fue asesinado, pues la diese el propio Hamas. Lo que sí ha trascendido que el plan para matar a esta persona, a este dirigente, estaba ya planeado y en las carpetas de los altos representantes militares y de la inteligencia israelí desde hace 2 años, pero que se fue postergando por distintas razones en varias ocasiones. Así que posiblemente esto no es un plan que se improvisó, aunque sí, evidentemente hubo que determinar en qué momento ponerlo en marcha. El comando de la retaguardia israelí, Pikud Haoref o Defensa Civil, anunció el levantamiento de las restricciones de seguridad en gran parte del sur del país, excepto en la periferia de Gaza. Esto implica que las clases se reanudaron en las ciudades sureñas de Ascod, Askelon y Beerseba, tras el alto el fuego alcanzado a través de la mediación egipcia. Fuentes militares han dicho que se alcanzaron todos los objetivos operacionales en Gaza, incluyendo la destrucción de la infraestructura de la Yihad Islámica Palestina en el enclave costero y la eliminación de más de una veintena de terroristas. A nivel político, uno de los grandes logros fue dejar a Hamas al margen del enfrentamiento. Bueno, esto es otra señal que apunta en la dirección que comentábamos. Por lo menos en la zona centro ya se ha reanudado la actividad normal, los chicos van al colegio, la gente puede ir a trabajar, es decir que hay cierta confianza en que a pesar de que todavía vayan a disparar algún misil, no lo hagan a larga distancia, o en todo caso pues todavía están ahí emplazados los sistemas antimisiles de cúpula de hierro. Lo que sí es, según comentan, pues se ha destruido de forma bastante, hasta el último resquicio, pero seguramente ha sido un golpe muy duro para el arsenal de la Yihad Islámica Palestina. Eso prácticamente se puede asegurar. ¿Qué va a pasar? Pues lo previsible dentro de lo imprevisible que es el Oriente Medio y según los precedentes que tenemos en este tipo de cese de fuegos, que recordemos siempre se habían dado con Hamas y no con Yihad Islámica, que ahí hay una pequeña diferencia, nos indican de que esto se va a ir tranquilizando, pero que van a haber ecos y estertores seguramente a lo largo del día. Vamos a ver también con mucha expectación qué es lo que sucede este viernes por la tarde, cuando, como en todos los viernes desde hace año y medio, pues se convoque una marcha del retorno en torno a la valla fronteriza, de la cual pues en esta marcha tendría que estar significada, a diferencia de otras, por la ausencia de violencia del lado palestino. Es decir, parece que el cese de fuego implica que Israel no va a tomar iniciativas de acción y de asesinatos selectivos, pero que también para eso Yihad Islámica no va a encender los ánimos y provocar incidentes violentos en estas marchas del retorno, que hasta ahora pues de marchas del retorno han tenido poco y han sido revueltas violentas
y con lanzamiento no solamente de objetos incendiarios, sino también con disparos e intentos de infiltración en territorio israelí. Según un mensaje en Twitter de Amnistía Internacional, la sede de la Comisión Palestina Independiente por los Derechos Humanos fue golpeada por un misil israelí esta mañana y enfatizaron que los ataques contra edificios civiles son una violación de la ley internacional. Sin embargo, según aseguró la Cancillería israelí, el edificio fue golpeado por un cohete disparado por la Yihad Islámica desde Gaza hacia Israel, pero que no alcanzó a cruzar hacia territorio israelí. El ministerio israelí subió a las redes un vídeo donde se puede observar el lanzamiento del cohete y el texto: contrariamente a su acusación, la Comisión Palestina de Derechos Humanos en Gaza fue golpeada por los enemigos de los derechos humanos, los grupos terroristas de Gaza, a quienes ustedes, Amnistía, no condenan. Esperamos sus disculpas. Aparte del gobierno israelí, un periodista de Fox News que se encuentra en Gaza aseguró que la versión de Amnistía Internacional es errónea y que él fue testigo directo cuando ocurrió. Amnistía Internacional solo aceptó que existen versiones encontradas sobre este ataque e hizo un llamamiento a abrir una investigación independiente sobre el tema. Bueno, Amnistía Internacional tiene un nombre muy bonito, incluso fue fundada por un judío y en muchos aspectos ha hecho cosas maravillosas en pro de los derechos humanos. Pero cuando se habla del tema de Oriente Medio relacionado con Israel, pues ahí ya este buen prontuario se desvirtúa totalmente porque tienen una actitud totalmente anti-israelí hasta el punto de haber no solamente pensado que este misil israelí fue el que los golpeó, sino que lo publicaron en Twitter y condenaron que ese ataque contra edificios civiles porque son una violación de la ley internacional. Cuando desde la Franja de Gaza todos los días de este conflicto han visto cómo se han disparado cohetes contra poblaciones civiles, ¿no? Los cohetes y misiles que ha lanzado la gente de Yihad Islámica no iban dirigidos contra instalaciones militares, iban dirigidos contra viviendas, contra gentes, contra incluso algunos de los que no lograron ser interceptados, pues han acabado destrozando viviendas o impactando en una guardería infantil. Solo que Israel está tan consciente del peligro y de qué personajes se encuentran al otro lado de la valla que en el momento que detectan este tipo de peligro suenan las alarmas y la gente se va a refugiar en zonas que están no solamente en todas las instalaciones públicas que existen, sino en cada una de las casas existe una habitación blindada, donde la gente se encierra en cuanto empiezan a sonar las alarmas, porque, por ejemplo, en la zona cercana a la Franja de Gaza, apenas tienen 15 segundos para llegar a refugiarse en algún sitio, con lo cual no les daría tiempo de salir y entrar y meterse en un búnker. Solamente pueden hacerlo dentro de su propia casa. Y eso es lo único que ha evitado que a lo largo de estos años hayan muerto miles de israelíes, porque el ataque siempre se produce contra edificios civiles. Bueno, esto Amnistía Internacional no lo condena. Es más, ahora condenan que el ataque contra sus instalaciones lo hizo Israel cuando aquí hay dos opciones. O no lo verificaron, cosa que está tremendamente mal, o todavía peor, que sabían que no era así y se atrevieron a mentir porque esta información la recibieron ¿de quién? De la Comisión Palestina Independiente, entre comillas, por los derechos humanos. Y las comillas las pongo porque no hay en Palestina nadie que sea independiente de lo que dicta y permite el grupo terrorista Hamás. No perdonan, no condenan y cuando ya los pillan con toda la mochila e incluso muestran un vídeo. Israel muestra un vídeo donde se ve desde dónde viene el misil que impacta, que es desde dentro de la Franja de Gaza en dirección a Israel, y cuando un periodista no judío de una agencia
de noticias, una cadena de noticias estadounidense, dice, yo estaba ahí enfrente del edificio cuando pasó y he visto cómo llegaba desde dentro de Gaza en dirección a Israel. Pues a pesar de eso, pues dicen, bueno, aquí hay versiones encontradas y hacen un llamamiento para abrir una investigación independiente sobre el tema. ¿Y quién va a hacer la investigación independiente? ¿Los palestinos de Gaza? ¿Los de Hamás? ¿Los de Hezbollah? Esta gente no tiene vergüenza porque, vamos a ver, si esto lo hace una persona del grupo Hamás, se puede entender, porque está defendiendo sus intereses. Si lo hace un palestino que no es de Hamás, pero vive en la franja de Gaza, se puede entender porque su vida puede estar en peligro si dice lo contrario. Incluso si lo dice algún, algún personaje del mundo de la diplomacia árabe por apoyar a los palestinos porque está defendiendo sus intereses, aunque no sean verdad. Pero que lo diga gente que trabaja, se supone, en pro de la verdad y la defensa de los derechos humanos, esto es de vergüenza. Y me parece que van a recorrer casi el mismo camino que ya ha empezado a recorrer la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, que están con escándalo tras escándalo porque llevan casi 70 años de robar el dinero de las donaciones internacionales para, primero, vivir a tutiplén, permitir que muchos de sus empleados en los territorios palestinos vivan al mismo ritmo y también subvencionar el odio hacia Israel a través de libros de texto, que están cargados de odio y de inconsideración, intolerancia, etcétera, etcétera. Bueno, pues como digo, aquí no se trata de rebatir la historia que ha tenido Amnistía Internacional hasta ahora, sino de decir la deriva que lo ha llevado a salirse totalmente del camino y a caer en este tipo de atrocidades. Y no es el primer organismo internacional, ya hemos hablado de la UNRWA, también podríamos hablar de la UNESCO, en su momento podemos hablar muy extensamente del Comité Internacional de los Derechos Humanos de Ginebra y su liderazgo a cargo de países como Arabia Saudita, etcétera, pero ya que también las ONGs que no sirven a los intereses de un país en particular se vean tan desvirtuadas de sus objetivos iniciales, a mí me parece especialmente escandaloso. El Papa Francisco ha denunciado con toda claridad que hoy comienza a renacer la costumbre de perseguir a los judíos. Dirigiéndose con vehemencia a millares de participantes en la audiencia general de este miércoles, añadió: «Hermanos y hermanas, esto no es humano ni cristiano. Los judíos son nuestros hermanos y no hay que perseguirlos, ¿entendido?». Francisco se refirió probablemente, aunque sin mencionarla, al caso de la senadora judía Liliana Segre, de 89 años y superviviente de Auschwitz, a la que el gobierno italiano ha tenido que poner recientemente una escolta de 2 carabineros a causa de la lluvia de amenazas que recibe. Bueno, sobre este tema particular de la senadora judía Liliana Segre vamos a tener un programa justamente con periodistas judíos italianos que nos van a explicar el caso de la señora Segre, pero también fíjense hasta dónde llega la indignación que el propio Papa tiene que salir a recordarle a Segre y les dice, nada menos que después de decirle: los judíos son nuestros hermanos y no hay que perseguirlos, entendido. Esta palabra entendido ya es algo que resulta muy llamativo en el lenguaje de un papa, ¿no? Es decir, como diciendo, esto ya lo hemos hablado, lo hemos reiterado, lo he repetido hasta el hastío y resulta que en muchos países los seguidores del catolicismo no siguen las enseñanzas y las indicaciones de las autoridades eclesiásticas, y el odio al judío no solamente que empieza a levantar la cabeza, como dice hoy, comienza a renacer la costumbre de perseguir a los judíos, ha sido muy delicado con ese tipo de condena, porque en realidad no ha comenzado a renacer hoy, lleva muchos años, y esa, como llama él, costumbre de perseguir a los judíos se ha instalado definitivamente en Europa,
y ahora donde comienza a renacer es también más allá de donde nació originalmente, en Europa, ese antisemitismo, y se ha transmitido de forma espectacular al mundo árabe, pero también hoy en día a la América Latina y al norte de América, que están sufriendo ataques, o Australia, etcétera, que están sufriendo ataques que en su historia jamás habían presenciado. Aquí finalizamos estas noticias que despedimos hasta la próxima semana, Jorge. Bueno, yo aprovecho entonces para saludar Shabbat Shalom a los oyentes. Nosotros volvemos ahora con la agenda cultural tras una pequeña pausa. Iniciamos ahora esta agenda cultural con la que cerramos la semana en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Comenzamos en clave de Shoah. Sí, Shoah y Holocausto y crímenes nazis vinculados con España en este caso, porque les hablamos de un llamamiento que hace la Amical de Mauthausen, ya saben, esta asociación amiga de Radio Sefarad. Su vicepresidenta, Concha Díaz Berzosa, nos ha hecho llegar una noticia que queremos compartir con ustedes. Ellos, la Amical de Mauthausen y otros campos, nos animan a ayudarles en la restauración y reparación de desperfectos del monumento a los republicanos españoles deportados en Mauthausen. Se unen así al Given Tuesday, o el Día de Dar, que se celebra en estos días. Es un movimiento mundial que fomenta las acciones solidarias, un día dedicado a ayudar en la acción que tú consideres. Y si ustedes consideran que esta acción merece la pena, bueno, pues les hemos puesto el enlace para que puedan contribuir a esta restauración de este monumento a las víctimas españolas a manos de los nazis, las víctimas republicanas. La última restauración y limpieza que se hizo fue en 2010. Y el año que viene se celebra el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración, y para poder efectuar dicha limpieza y restauración, bueno, pues necesitan determinada cantidad de dinero. La Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España es la asociación, como saben muchos de ustedes, que agrupa a los exdeportados republicanos de los campos de concentración del nazismo, así como a los familiares y amigos, tanto de los supervivientes como de los deportados asesinados en los campos. A diferencia de los monumentos dedicados a los deportados de otras nacionalidades, el monumento que recuerda el sacrificio de los 7.000 españoles deportados a Mauthausen se levantó en el terreno que se le había adjudicado a Francia. Como es sabido, los republicanos de Mauthausen fueron declarados apátridas y tras la liberación tuvieron que pasar varias semanas en el campo porque el gobierno de Franco pues no les reconocía como españoles. No sabían a dónde dirigirse hasta que a la mayor parte se les repatrió a Francia, el lugar donde habían sido detenidos a partir de la primavera de 1940. Así que a principios de 1961 se decidió erigir un monumento en el propio campo de Mauthausen, y para financiarlo se llevaría a cabo una suscripción entre los supervivientes españoles y familiares de las víctimas. Así que el monumento es, como los propios deportados, apátrida. No hay ninguna institución gubernamental, ni española, ni de cualquier otra nacionalidad que sustente, digamos, económicamente. Exactamente. Así que el monumento que ahora está deteriorado. Sí, así que como les comentábamos, les ponemos ese enlace para que, consideren la posibilidad de unirse a esta acción solidaria de la Amical de Mauthausen. Muy bien, pues con esa noticia iniciábamos la agenda, que continúa también un poco en esta misma línea. Sí, ¿no? Vamos a hablar de antisemitismo, de Shoah ahora, de esa persecución de los judíos que se arrastra por Europa, y es que algo huele mal en Dinamarca. Uno de los líderes del movimiento de resistencia nórdico, el grupo neonazi más activo de Escandinavia, Jakob Bullund Andersen, ha sido detenido como supuesto autor de la profanación de un cementerio judío en Randers, al oeste de Dinamarca.
La policía ha informado de la detención de 2 daneses de 38 y 27 años como sospechosos. Horas después pasaron a disposición judicial en una vista parcialmente abierta en la que se reveló que uno de ellos es el cabecilla de ese grupo, del movimiento de resistencia nórdico. El tribunal ha dictado prisión preventiva de 4 semanas para ambos acusados, que lo están por vandalismo y delito de odio. Más de 80 tumbas fueron pintadas de verde y varias removidas coincidiendo con el aniversario de la noche de los cristales rotos y, además de la profanación del cementerio, varios judíos residentes en distintas localidades danesas denunciaron estos días la aparición en sus buzones de estrellas de David amarillas. Son esos gestos que nos hablan de esa persecución a los judíos de la que habéis hablado también. Sí, cerrábamos así el informativo hablando precisamente de las declaraciones del Papa Francisco y de Liliana Segre, de esa escolta, ¿no?, que nos comentabas tú precisamente también, que hace se le había tenido que poner de eso desde el gobierno italiano. En la agenda, sí. Bueno, hablando de declaraciones, atención a las de Andersen, a las de este líder neonazi. Él habría rechazado hace 2 días que su organización estuviese detrás de estos hechos vandálicos, aunque mostraba su comprensión y calificaba de positivo que la gente reaccionase contra la infiltración judía en la sociedad. O sea, alarmantes declaraciones. Así llegamos hasta remanso, la última noticia, un remanso de a paz. Una lectura dramatizada, ¿verdad? Sí. Sobre Kafka, sobre Carta al Padre, esta obra de Kafka. Sí, en Casa del Padre, lectura dramatizada de la Carta al Padre de Kafka. No, lo has leído bien, ¿eh? Solo que la actividad se llama En Casa del Padre, es una propuesta que nos llega desde el Centro Sefarad Israel, coincidiendo con el centenario de la Carta al Padre de Kafka. El cineasta y dramaturgo Samuel Sebastián nos presenta esta lectura dramatizada. En noviembre del 19 del siglo pasado, en 1919, Franz Kafka escribía a su padre Hermann una carta en la que le criticaba por su conducta emocionalmente abusiva y por el trato que recibía de su parte. Fue publicada póstumamente en 1952. Sin embargo, el texto resulta de vital importancia para comprender la dificilísima relación de Kafka con su padre, algo que influyó de manera evidente en toda su obra. El Centro Sefarad Israel quiere recordar el escrito con una lectura dramatizada a 3 voces que estará dirigida, como les hemos comentado, por el cineasta y dramaturgo Samuel Sebastián. Los actores que darán lectura al texto son Martín Hutter, Martín Domenech y el propio Samuel Sebastián. Será el 20 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel. Muy bien, pues con esa invitación cerramos la agenda y también la semana aquí en las noticias de Radio Sefarad. Les deseamos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.